Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 13, es que está conformado por Jorge Luis García y Solvida Ángel Organa, un servidor. La materia es electrónica de potencia aplicada. El tema de nuestra exposición, nuestro ensayo, son arrancadores electromagnéticos y variadores de frecuencia y velocidad de motores eléctricos. Arrancadores electromagnéticos. Un arrancador electromagnético es un sistema de encendido de motor. Su aplicación se encuentra mayormente en la industria eléctrica, ya que se fabrican diferentes tipos de arrancadores dependiendo del uso que se les vaya a dar. Como un ejemplo está en la ingeniería automotriz, que en esta se usan para las marchas, que son arrancadores para la energía eléctrica de la batería, se cambia a energía mecánica y así haga girar el volante y esto ayuda a que empiece el ciclo de encendido del motor. Pero de igual manera en la industria eléctrica, como podemos ver en la imagen, hay arrancadores grandes, medianos y chicos. Estos sirven para que puedan encender la máquina eléctrica que vayamos a utilizar. Hay simple de un paso, de dos pasos, dependiendo la orientación que queramos darle al encendido del motor, ya sea que inicie en un sentido o inicie en sentido inverso, pero eso ya se determina dependiendo de nuestro motor y las necesidades que nosotros tenemos. Bueno, un ejemplo de los tipos de máquinas asíncronas. Este es un estator cilíndrico, como podemos apreciar en la imagen, y lo dice, su rotor en jaula de ardilla y su rotor con anillos. Ya este va cambiando dependiendo de las necesidades que nosotros vamos a tener, o también la posición en la que van a estar el embobinado dentro de ese rotor, ya sea hacia dentro, interno o externo. Como podemos apreciar en la figura de abajo, variador de velocidad. El variador de velocidad, como su nombre lo indica, es un circuito que nos permite controlar la velocidad del motor, o en este caso la velocidad de giro del rotor. Estos variadores de velocidad vienen con tacómetros, ya sea digitales o analógicos, en los que se muestra la velocidad de giro del motor expresado en RPM o revoluciones por minuto. Esto para mantener un control de la velocidad del mismo, ya sea esto sirve como un indicador que nos va a indicar cuántas revoluciones por minuto está dando ese motor o ese rotor, y también nos sirve de tal manera para determinar la frecuencia que nos está dando ese rotor. Como son generadores igual de corriente eléctrica, tienen que tener una revolución estable para que nos den una frecuencia de salida estable. Por ejemplo, que la energía eléctrica tiene que estar en 50 a 60 Hz. Ya nosotros determinando las revoluciones podemos determinar su frecuencia haciendo una conversión simple de lo que mayormente se hace en la materia de máquinas eléctricas. Los variadores de velocidad en un principio, cuando se empezaron a utilizar, tenían que ser monitoreados constantemente para evitar la falla, ya que no tenían circuitos controlados que los pudieran regular o mantener a sí mismos, sino como todo era control analógico, había que estarlos monitoreando para que no fallaran. Aquí en la imagen podemos apreciar un ejemplo de variadores de velocidad. Vemos las cajitas de colores, bueno, blanca con azul mayormente. En este es donde podemos ya controlar, y viene con su indicador de LCD, donde nos va a mandar cuál es la revolución por minuto que mantiene. Están los tableros de control, los arrancadores magnéticos, estos van dependiendo si ya sea donde los situemos, ya ahí podemos ver su forma que es y su indicador, y ya podemos arrancarlo, no necesariamente tiene que estar justo con la máquina. Están protectores para motores, las cajas de control, y monodrives y subdrives, que estos son parte de los paneles de control para que así podamos controlar y verificar cuál es la velocidad de giro de cada motor, cada rotor, y la frecuencia que nos está dando de salida. En ese siguiente cuadro que vemos nos manda diferentes funciones y los ejemplos de estas y las formas del diálogo en la que vamos a encontrar. Por ejemplo, las entradas y las salidas de las cartas electrónicas, su función es un control. Los ejemplos son marcha y parada, cambio de consigna, frecuencia de funcionamiento, esto es lo que nos va a indicar. Un panel frontal incorporado al variador, este nos manda ajuste y configuración. Velocidad mínima y velocidad máxima es lo que nos va a indicar. Tiempo de aceleración, tiempo de frenado, en cuánto tiempo va a acelerar la máquina y en cuánto tiempo va a frenar. Selectores de cartas electrónicas. Configuración. Habilita la protección térmica incorporada, ya sea que nosotros podemos configurar que a cierta temperatura que nuestro motor exceda nuestro rotor, el equipo se va a proteger, el equipo se va a apagar para proteger el circuito interno y que no se vaya a dañar, para que así puedan seguir con su funcionamiento más adelante. También encontramos terminal de programación de mano, que son software para PC, comunicación con la red industrial. Estos son ajustes, configuración y control, ya sea para mantener un control estable de lo que está sucediendo dentro de ese proceso.
Su configuración para igual variar lo que queremos ver, la temperatura, a qué temperatura queremos controlarlo, a qué velocidad y a qué frecuencia. Y pues esto es lo mismo que el ajuste. Ya nosotros ajustamos cuáles son las necesidades que nosotros necesitamos y cuál es lo que vamos a requerir en los variadores de velocidad. Más adelante y a continuación vemos variadores de frecuencia. En el caso de los variadores de frecuencia, primero hay que definir qué es una frecuencia. Se le conoce como frecuencia al número de veces que una señal se presenta en un segundo. Comúnmente la frecuencia nominal en la corriente es de 60 Hz, que esto quiere decir que una onda señalal se repite 60 veces en un segundo. Lo que hace el variador de frecuencia es controlar las repeticiones de la señal que llegan al motor, o en este caso sería al rotor. Como podrán observar en la imagen, aquí tenemos una señal y en la parte superior podemos observar la frecuencia. En este caso la primera señal es 5 Hz en un segundo. En la segunda señal que a continuación aparece desde 15 Hz a un segundo y así sucesivamente hasta llegar a la de 50 Hz en un segundo. Como se mencionó antes, hay 6 diodos rectificadores en el motor. Estos diodos nada más hacen que la señal no salga negativa, sino nada más que tomen la señal del lado positivo, lo que implica que la señal no es una corriente directa, sino es una corriente semidirecta, porque esta no está corregida en el rizo. Esto ayuda al variador de frecuencia a controlar la señal que llega al rotor. Estos variadores de frecuencia comúnmente se combinan con los variadores de velocidad que ya hemos hablado con anterioridad, que son los que controlan el voltaje. En este caso vemos una señal, cinco tipos de señales que están dentro de un rango de un segundo, las cuales son controladas con un variador de velocidad acompañado de un variador de frecuencia. Como podrán ver en la primera señal que tenemos aquí es de 10 Hz, pero el voltaje es menor que 1 y la frecuencia es de 10 Hz. En la segunda señal está la frecuencia de 20 Hz y tiene un valor de 1 a 2 volts. En el caso de la tercera señal es a 30 Hz y está cerca de 2 voltios. La siguiente señal está a 40 Hz y está entre el voltaje de 2 a 3 volts. Y en la última señal que tenemos de 50 Hz es casi de 3 puntos y tantos voltios. Como podrán observar, aquí está la gráfica. Esto nos ayuda a comprender un poco lo que no se puede ver a simple vista. Lo que se trata es controlar esas señales para controlar el tipo de trabajo del motor. A veces esto nos ayuda para tener mayor eficiencia y ahorro de energía. Ok, un variador de frecuencia se puede realizar o se puede conseguir hecho de fábrica. Comúnmente en la industria se compra, ya que los variadores de frecuencia son algo complicados de realizar. En la imagen que se muestra en pantalla se puede ver el variador de frecuencia que se vende industrialmente y al lado tenemos lo que es el circuito de variador de frecuencia, el cual se puede ver que es muy laborioso y algo complicado. Una cosa que cabe destacar de los variadores de frecuencia es que son algo inestables dependiendo del tipo de instalación o el trabajo en que se utilicen. Comúnmente cuando se compra un variador de frecuencia a veces incluye manuales. Estos manuales nos indican que los variadores de frecuencia tienen que estar en constante chequeo, ya que comúnmente como se trabaja con frecuencias son algo inestables, no son muy controladas, por decirlo así. Una ventaja de los variadores de frecuencia es de que pues se puede estar monitoreando con mayor facilidad que otros tipos de variadores, dependiendo de la calidad o el tipo de variador que se vaya a comprar. En la imagen que se muestra en pantalla podemos ver la instalación de un variador de frecuencia en el cual entra de la red eléctrica trifásica, entra a un encendido electromagnético, entra a un protector y luego pasa al variador de frecuencia, el cual el variador de frecuencia
termina modulándose con un potenciómetro y llega al motor, que es aquí lo que hemos estado hablando. En el lado izquierdo de esta conexión se puede observar que está el circuito equivalente. Podemos concluir que el encendido electromagnético con el variador de frecuencia y el variador de velocidad es un circuito complejo en el cual ayuda al control de motores, ya sean monofásicos o trifásicos, los cuales son muy usados en las industrias para ciertas labores. Gracias a estos instrumentos podemos tener un mayor control del funcionamiento del motor y llegar a un grado de eficacia del motor, ya que estos obviamente necesitan un voltaje ideal, el cual pues no existe propiamente y no se tiene que crear. Gracias a estos instrumentos podemos llegar a esas especificaciones que necesita el motor para tener un alto funcionamiento. Bueno, esto sería todo de parte del equipo 13. Se les agradece su atención y los esperamos para el próximo trabajo. Que tengan muy buenas noches y gracias por su atención.